Más Radio PB, la radio de todos. Estamos ubicados en el capítulo 17 de Proverbios. Ya estamos en el versículo número 12. Recuerde que este capítulo nos está hablando de tres tópicos bien importantes que es importante que no los olvidemos. Está hablando de sabiduría, está hablando de justicia y está hablando de familia. Así que hay tres tópicos que están enmarcados dentro de este capítulo 17. El versículo 12 ya entonces nos dice de la siguiente manera: mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Mejor es encontrarse con una osa a quien le robaron sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Hay aquí casi una exageración, algo que el proverbista quiere que se tenga muy en cuenta, quiere resaltarlo sobremanera, lo que es el ser fatuo en el hombre, cómo se ve de mal. La reacción de cualquier felino quien ha perdido sus cachorros estará plenamente enmarcada en destruir, en quitar, en arrancar, en devorar lo que se le atraviese, todo lo que se mueva. Ninguna persona se sentirá tranquila, se sentirá cómoda viendo a uno de estos animales, de estas fieras, siendo que han perdido sus crías, siendo que están en procura de defensa. Nadie se quedará quieto. Seguramente el más valiente tendrá que correr, que esconderse, que huir, porque de lo contrario puede llegar a ser devorado. Con toda seguridad le van a causar mucho daño. Eso es exactamente lo que produce la necedad. Eso es exactamente lo que el hombre fatuo, en medio de sus acciones necias, pueden ser totalmente más peligrosas que el mismo animal enojado, más peligrosa que la osa que perdió sus cachorros, porque la necedad, el fatuo, hace daño a la sociedad, hace daño a su entorno, hace daño a los que le rodean, se hace daño él mismo. En donde quiera que se pare el fatuo es peligroso. El sabio se mantendrá muy alejado de quien tiene la costumbre de ser necio. El sabio sabrá ponerse a buena distancia de quien no quiere asociarse con la sabiduría, con la ciencia y con el conocimiento y el temor de Dios. El sabio tendrá que tener sumo cuidado de no sufrir daño, de no sufrir afrenta con la compañía o con la presencia de un fatuo. El sabio sabrá que hay peligro en el hablar, en el actuar de quienes no temen a Dios, de quienes no conocen el temor de Dios, de quienes no viven en ciencia y en sabiduría de Dios. La Biblia continúa diciendo el proverbista
continúa enseñando: el que da mal por bien no se apartará del mal de su casa. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El hombre cosecha lo que siembra. Es lo que la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La casa del que siempre está pensando y sembrando mal, claramente va a tener su merecido. Claramente va a cosechar lo que ha sembrado. Claramente recibirá la retribución de su actuar, de su desvarío. Claramente tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos, de sus dichos, de su manera de actuar, de su manera de pensar. El que constantemente practica lo malo con seguridad llevará el mal en su casa. Entiéndase que cuando la Biblia habla de casa, no solamente está enfocando el lugar, el edificio donde moras, donde vives, sino que también abarca, también afecta y tiene mayor connotación familia, tu casa, los de tu casa. Así que es preciso que tengamos cuidado, reflexionemos, analicemos y pensemos qué tanto bien le producimos a la casa, qué tanto bien traemos a la casa, qué tanta salud producimos a la casa, a la familia, a quienes habitan en nuestro alrededor, a quienes están cohabitando, a quienes participan de nuestro núcleo familiar. No es correcto, no es sabio y no es entendido el que ama la maldad, el que persiste en hacer daño, el que persiste en fomentar el mal en su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede en ella. Está hablando el proverbista en estos versículos seguidos del daño. El daño que se ocasiona dentro de la familia, dentro de ese núcleo que Dios ha conformado, llamado familia. La naturaleza del agua hace que sea difícil contenerla. Una vez se libera del grifo, una vez se libera del estanque, una vez se libera de la represa, es imposible poderla contener, poderla detener, controlar. Son elementos a quien Dios ha puesto en buen significado en la palabra de Dios. El agua tiene sus significados importantes, pero en el buen manejo, en el buen desarrollo, en el desarrollo natural, si la sueltas, puedes causar una inundación. Si la sueltas, lo más probable es que difícilmente vuelvas a recuperarla y a recogerla. Si la sueltas, se te va por la alcantarilla. Si la sueltas, es casi imposible que la recuperes.
Es preciso entonces que aprendamos la lección. El verso se asemeja en el comienzo a un amargo conflicto que involucra arrogancia reprimida y a ira, a enojo, a necedad, a una represa que está reprimida, que seguramente necesita ser liberada. Pero mucho cuidado, tenga mucho cuidado, porque seguramente a muchos arrasará, a muchos destruirá en su paso. Es por eso que lo mejor que el cristiano, el hombre de Dios, puede hacer es no llenarse, no acumular resentimiento en su vida, no acumular resentimiento en su corazón y en su mente, no permitir que se queden las cosas que hacen daño, las cosas que no nos destruyen, nos hacen fuerte y hay que dejarlas pasar. No haga de cada cosa un estanque, porque tarde que temprano tendrás que correr la compuerta. Tarde que temprano tendrás que deshacerte de esas aguas amargas y van a destruir tu vida y las que estén a su paso. Que el Señor nos ayude para ser sabios, para construir en nuestro hogar, en nuestra familia, con sabiduría, con ciencia, con temor de Dios, con conocimiento. Que nuestra familia no se resienta, que nuestra familia no tenga raíz de amargura, que nuestra familia esté en paz con Dios y en paz con sus semejantes. No es bueno que el padre, que la madre o que alguno de los que componen el núcleo familiar haga que su familia se resienta, que su familia guarde resentimiento, porque tarde que temprano habrá que dejar correr esa agua y traerá calamidad, traerá dolor, traerá muerte, traerá devastación. Las raíces de amargura se convierten en grandes dolores de cabeza en la vida del cristiano. Por eso el Señor dejó claro: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo y paz. Que la paz de Dios, dice Pablo, gobierne vuestros corazones. Hay que darle lugar a la paz de Dios en nuestras vidas para que no se hagan represas de resentimiento, no se hagan represas de recuerdos dañinos. A esos hay que dejarlos correr, que se vayan cada uno por su corriente. Nosotros mantengámonos en el río de Dios, que siempre trae vida. He dicho.